¿Alguna vez has sentido que nada de lo que haces tiene sentido? ¿Alguna vez has sentido que las cosas que un día llenaban tu corazón ya no lo hacen? ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez consideraste que ya nada tiene sentido? Si respondiste al menos una de estas preguntas con un sí, no te preocupes, no estás solo. No eres el único. La gran mayoría de las personas en el mundo hemos sentido algo de eso en menor o mayor medida. Es increíble que incluso a día de hoy la depresión siga siendo un tema controversial, casi hasta un tabú, cuando la realidad es que es algo que, a mi juicio, debería ser hablado con normalidad y obviamente con mucha conciencia. Hoy en día sabemos la importancia de la salud mental, ya que el tener una mente sana es lo que hace que nos levantemos por la mañana y vivir día tras día esperando seguir vivos para el día siguiente, ya sea para trabajar, estudiar o incluso solo para ver sonreír a la persona que más amas. No diré que soy un experto en la materia, porque no lo soy, pero sí diré que la depresión puede ser más compleja de lo que uno pensaría, quizás hasta más de lo que planteé en un principio con eso de las preguntas. Ojalá fuese sentirse triste y ya está, pero créanme cuando les digo que no lo es. Mi objetivo con todo esto no es darle más mérito del que merece a la película de Thunderbolts, ya que a pesar de ser una película que me encantó, sí es verdad que la temática de la depresión es tratada de una forma bastante básica. Sin embargo, considerando lo que dije antes sobre que esta sigue siendo un tema casi tabú y que recién estamos empezando a vivir la época de la concientización de la salud mental para el estándar de una película mainstream y más si es el Marvel de Disney, yo considero que la temática fue tocada de una forma adecuada, aun sin ser la mejor obra del séptimo arte que lo haya hecho. Además de que es menester tratarlo si queremos hablar del tema que nos reúne en esta ocasión. Damas, caballeros y personas de género fluido, hoy hablaremos de The Void y la oscuridad dentro de todos nosotros. Para que el video se sienta más completo, es necesario comentar que como casi todas las películas de superhéroes, el personaje o personajes del que hablaremos está sacado directamente de un cómic. Sentry, cuyo nombre real es Robert Reynolds, es un superhéroe del universo Marvel creado en el año 2000 por Paul Jenkins, Rick Page y Jay Lee. No tengo ni zorra idea de cómo se pronuncian esos nombres, pero espero haberlos dicho bien. Es uno de los personajes más poderosos de Marvel, con habilidades comparables e incluso superiores a las de Superman, incluyendo fuerza sobrehumana, vuelo, regeneración, manipulación de energía, invulnerabilidad y más. Su poder se describe como el de 1.000.000 de soles explotando. Su origen comienza cuando, siendo un hombre común con problemas de adicción, consume una versión mejorada del suero del supersoldado como el de Capitán América, lo que le otorga estos poderes descomunales. Sin embargo, el mayor conflicto de Sentry no es externo sino interno. Dentro de él habita The Void, una entidad oscura y destructiva que representa su lado negativo y que se fortalece cada vez que él usa sus poderes. Esto convierte a Sentry en una figura trágica y constantemente luchando con su propia mente, marcada por enfermedades como la esquizofrenia, la ansiedad y la paranoia. En su historia original se revela que todo el mundo, incluidos los superhéroes, habían olvidado su existencia. Esto fue causado intencionalmente para evitar que The Void destruyera el planeta, mostrando así la amenaza constante que representa su existencia. A lo largo de los cómics, Sentry ha sido tanto un héroe como una amenaza dependiendo de qué parte de él tome el control. Ha sido miembro de equipos como los New Avengers y los Dark Avengers y jugó un papel clave en eventos como Siege, donde termina transformándose por completo en The Void y es detenido por Thor. Sentry es una exploración de lo que pasaría si el ser más poderoso del mundo tuviera una mente rota. Más que un simple héroe, representa la lucha interna entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, dentro de una misma persona. Aunque, si le doy mi más sincera opinión, Sentry nunca fue de mis héroes favoritos, ya que, si bien el concepto es atractivo, en los cómics no se profundiza este conflicto interno del personaje, más bien lo que se hace con él es ver su nivel de peligrosidad con los otros superhéroes y con todo lo que lo rodea, destruyendo todo lo que se encuentra a su paso y destazando a distintas entidades, de ahí a que sus momentos más memorables sean cuando se sacó la mierda con Hulk o cuando partió a Ares por la mitad. En pocas palabras, Sentry siempre se prestó más para escenas de acción y de gore, más que para explorar su psique y la complejidad de esta, algo que sí se puede ver en... Se habrán dado cuenta que, técnicamente, no estamos hablando de un solo personaje, sino que estamos hablando de tres entidades que comparten un mismo cuerpo, las cuales vendrían a ser Bob, Sentry y el Vacío.
y para entender a uno, primero debemos comprender a los otros dos. Bob no se diferencia tanto de su versión de los cómics. Bueno, en realidad ninguno se diferencia tanto de su contraparte, son casi lo mismo, solo que están adaptados a un medio distinto. En este caso, Robert también tiene problemas con las drogas. En la película se ve que su adicción viene porque estas fueron un medio de escape de problemas que venía arrastrando de su niñez. Durante su infancia fue víctima de maltrato y abuso psicológico, no solo por parte de su padre, sino también por su madre, aunque de una forma más sutil y pasiva. Aunque esta faceta la vemos más bien poco, la aparición de Sentry fue suficiente como para conocer la magnitud de sus poderes, ya que en menos de 5 minutos barrió el piso contra 3 supersoldados, una mujer que se vuelve intangible y una superespía, y esto lo hizo sin siquiera despeinarse. Antes de todo esto, dado que antes de la gigapapeada hacia los Thunder Papus, Valentina había alimentado muchísimo el ego de Bob, recalcándole que era muchísimo más poderoso que todo un equipo de Vengadores reunidos, incluyendo tanto a Hulk como a Thor, cosa que hasta él mismo se lo repite. Cuando US Agent se dirige a él por Bobby, este lo corrige y le dice que lo llame Sentry. Considerando además que su traje, junto a su pelo teñido de rubio, lo hacen ver más como un producto que como algo orgánico. No es de extrañar que muchos lo comparen con Homelander de la serie de The Voice. Ahora hablemos de la estrella de este video. The Void o el vacío es el resultado de la externalización del dolor de Bob combinado con el poder destructivo de Sentry, básicamente una figura tangible, destructiva, que representa todo lo que odia y teme de sí mismo. Algo interesante de este personaje es que, al igual que Hulk, probablemente el vacío ya existía muchísimo antes de someterse a los experimentos de Valentina. La única diferencia es que solo era una idea, un concepto o un sentimiento que solo perjudicaba a Bob, pero después de convertirse en Sentry, ahora todos sufren junto a él. Antes de seguir profundizando en The Void, quisiera destacar lo mucho que se parece la concepción de Bob a la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, el ello, yo y el super yo. Si prestaron un mínimo de atención a sus clases de filosofía, recordarán que estas son las 3 partes de la estructura de la personalidad que interactúan para formar la complejidad del comportamiento humano. Siendo el ello o id los impulsos primitivos, deseos inconscientes y la búsqueda del placer sin considerar consecuencias. El yo o ego es la parte racional y consciente que media entre el ello, el superyo y la realidad. Y el superyo o superego, la conciencia moral, normas sociales y éticas internalizadas. En este caso, Bob Reynolds vendría a ser el yo, ya que es el hombre común que intenta mantener el control y mediar entre su parte heroica y su parte destructiva. Está constantemente luchando por equilibrar ambas fuerzas dentro de sí, y funciona como el yo que intenta sobrevivir en la realidad tratando de mantener la cordura. Su contraparte mercadotécnica, Sentry, debería ser el super yo. Aunque es un superhéroe, su sentido de justicia y deber debe ser extremadamente idealizado y exigente. Suele ser moralmente estricto, muchas veces empujando a Bob a intentar ser algo más grande de lo que puede sostener psicológicamente. A veces el superyo puede ser tan implacable como el ello, y eso se ve cuando la moralidad de Sentry roza el mesianismo o la locura. Y por último está el vacío, el cual obviamente es el ello, ya que representa los impulsos destructivos, el miedo, la rabia y la parte más primitiva e incontrolable del personaje. Es el lado oscuro que busca liberarse, sin importarle las consecuencias para el mundo o para Bob, además de encarnar la pulsión de muerte, concepto freudiano que encaja muy bien aquí. En pocas palabras, el conflicto entre Sentry y el vacío mediado por Bob es un reflejo perfecto del duelo psíquico interno que Freud describe, el yo atrapado entre las exigencias del ello y el superyo, intentando mantener la coherencia en una realidad que no siempre puede manejar. Regresando al vacío, creo que todos concordamos que es una encarnación de los temores más profundos de Bob, de sus heridas emocionales y de aquello que ha mantenido oculto dentro de sí. Es una proyección de su mundo interno, su culpa, su angustia y su tristeza, todas originadas en sus experiencias traumáticas. Creo que parte de lo que lo hizo tan memorable fue que lo hayan hecho muy aterrador, pero significativo. El diseño de The Void es impecable, da miedo. Los ojos, su sonrisa, además de cómo al principio se hace hincapié en que su poder equivale a 1000 soles y durante la película usa esa visión calorífica, pero sin lanzar rayos, sino como que las cosas que ve se derriten, llevando a pensar que cuando se transforma en The Void simplemente incinera a sus víctimas, dejando detrás solamente una silueta. Con respecto a esto, el director de Thunderbolts, Jack Sherrier,
reveló que el diseño de The Void se inspiró en las sombras que quedaron grabadas después de los bombardeos de Hiroshima. Estas sombras, que son siluetas de personas y objetos, se formaron debido al intenso calor de la explosión nuclear, dejando marcas en las superficies. El director buscaba que The Void no fuera una oscuridad genérica, sino que transmitiera peso y dejara una cicatriz, una representación visual de la devastación. También quería que el vacío tuviera una conexión con la realidad, y la tragedia de Hiroshima le proporcionó esa inspiración visual. En los bombardeos, las sombras eran la evidencia de la presencia de muchas personas y objetos que fueron vaporizados por el calor extremo. De esta manera, Charrier buscó utilizar este elemento para darle una profundidad y significado a la representación de The Void de la película. Aunque toda esta construcción presenta al vacío como una entidad perturbadora y artísticamente poderosa, esto no es Dragon Ball AF, es una película de Marvel. Y la realidad es que, más adelante, se descubre que las personas no mueren, sino que quedan atrapadas en una especie de cuartos donde reviven una y otra vez sus propios tormentos. Algo así como en el infierno de la serie de Lucifer. ¡Ay, Lucifer, cada vez que me acuerdo! De esta habilidad ya se había hecho un foreshadowing. En la escena del escape del laboratorio de Valentina, Bob toca a Yelena, reproduciendo un evento traumático de su vida, una en la que, como parte de su entrenamiento en la habitación roja, hace que liquiden a una niña. Algo similar ocurre con John Walker, solo que, en lugar de un trauma, revivió un momento algo más complejo. Un episodio en donde lidia con el rechazo de la gente luego de matar a un civil como el nuevo Capitán América, y se refleja cómo la opinión pública le importó más que su propia familia, perdiendo tanto a esta como el manto del nuevo héroe. Cabe recalcar que Bob hacía esto sin querer, pero ¿por qué hace esto para empezar? Este poder no es más que una manifestación del vacío, solo que en muy pequeña escala. En este sentido, quizás debemos entender a esta entidad como algo que todavía no estaba despierta del todo, pero que se activa probablemente por el escaso contacto con la gente que tenía Bob. Es por eso que, cuando el Void está completamente desatado, su sola presencia ya puede consumir a una ciudad entera, cubriéndola con sombras y atrapando a la gente de manera simbólica y como resultado del caos que desataba. Lo realmente interesante es que el vacío no buscaba destrucción o la muerte. Este evento fue un intento del Void para simbolizar el trauma y el dolor individual, pero, sobre todo, consumir al mundo engrandeciendo esa oscuridad que todos los humanos tenemos. Otra cosa que hace que The Void sea un villano tan temible es su componente psicológico y existencial, ya que no solo hiere físicamente, sino que también ataca emocional y mentalmente, obligando a otros personajes a revivir sus peores recuerdos o traumas. El vacío te transporta a una dimensión donde se te revelan los momentos más oscuros de tu vida, los recuerdos más dolorosos y traumáticos de tu pasado, así como los de otros personajes. Son experiencias muy impactantes de presenciar, y el hecho de que cada quien tiene su propio cuarto de tortura refuerza esta idea de que el personaje enfrenta a los demás con su propio dolor interno. The Void es más que un villano físico, no es simplemente un antagonista clásico, sino una manifestación del dolor, trauma y emociones reprimidas del personaje de Bob Reynolds. También es una metáfora del trauma no resuelto. Se alude a que Bob fue víctima de abuso psicológico y físico en su infancia, y que no logró enfrentar ni procesar ese dolor, permitiendo que creciera y tomara forma como The Void. No estamos frente a un villano cualquiera, sino ante alguien que cayó por no saber cómo buscar apoyo, por dejar que su sufrimiento lo consumiera en silencio. Eso es lo que lo hace tan real y desgarrador. El personaje funciona como una visualización del vacío emocional, la culpa, ansiedad y depresión que pueden surgir de experiencias traumáticas no tratadas. Como ya dije, yo no soy un experto en psicología, pero lo que he aprendido con la experiencia es que guardar nuestro dolor es de las peores cosas que puedes hacer. En un mundo perfecto, la gente debería expresarse de manera libre, sin juzgar, sin miedo a ser juzgado, pero lo más importante es que siempre haya alguien que solamente te escuche. El dolor que no se enfrenta crece, se vuelve más profundo y sombrío. Cuando no se expresa, no se llora ni se comparte, no desaparece, simplemente se acumula. Con el tiempo, se transforma en un vacío que no solo te aleja de los demás, sino que también borra quién eres. Lidiar con el vacío provocado por un trauma no resuelto, por perder a un ser querido, por pensar que tu vida no tiene propósito, es de las cosas más difíciles y horribles que una persona puede experimentar. Sabes que estás atrapado en un lugar oscuro, donde no se ve salida, pero has estado en sitios peores. Por eso, aunque este dolor también pesa, prefieres quedarte aquí. Hay una voz que te dice que no eres suficiente, que no mereces nada y que estás solo. Al final todos tenemos nuestro cuarto de tortura que habita en nuestra cabeza y repetimos los momentos una y otra vez, nuestros fracasos, nuestros errores y nuestras tragedias.
Quizás es por todo lo mencionado que tratar la depresión ya no solo en una película, sino que incluso en una conversación o ponerlo en palabras resulta tan difícil porque hasta uno mismo que experimentó o está experimentando una experiencia similar no sabe cómo hacerlo. Pero sí hay algo que es un absoluto. No es solo una frase bonita o genérica que se dice para hacer sentir bien a alguien. Es algo estadístico, algo real, que para bien o para mal ya está en nuestra cultura. Y no es algo que debas entender, sino que es algo que debes grabártelo a fuego. Tú no estás solo. El dolor emocional no desaparece si se ignora. Enfrentarlo, hablarlo y compartirlo es indispensable para sanar. Aunque la oscuridad interna parezca interminable, nadie está verdaderamente solo. Siempre hay esperanza y alguien dispuesto a escuchar. Todos tenemos un lado oscuro, pero mientras no enfrentemos esa sombra en soledad, podremos salir adelante. Lo que ocurre al final con Bob es precisamente eso. En lugar de lidiar con el vacío a base de violencia y de sentimientos negativos, lo que termina por derrotarlo es que los Thunderbolts le demuestran a Bob que no está solo y que no lo necesita ni a él ni a su versión de Sentry para ser valorado. Pero ocurre algo muy interesante. Después de los créditos hay una escena en donde se dice que Bob no puede permitirse volver a usar sus poderes debido al riesgo a que The Boy regrese. El hecho de que el vacío aún puede estar dentro de Bob no solamente se hizo para mantener la atención del espectador para la siguiente aparición del personaje, sino que una muestra realista acerca de la resolución del conflicto. El hecho de haber ayudado a Bob con su conflicto interno fue un acto de empatía y compañerismo, pero en ámbitos generales él aún los estaba conociendo, porque la única con la que tenía un vínculo era con Yelena. Por último, mencionar la posibilidad de que The Void sigue vivo también recalca lo que dije antes acerca del lado oscuro que todos tenemos, además de su relación simbiótica con las otras personalidades, y es que no puede existir Sentry sin el vacío. The Void no desapareció, solo duerme, esperando el momento en que Bob vuelva a bajar la guardia, porque eso es lo que hace la oscuridad, espera. Se esconde entre los pliegues de nuestras sonrisas falsas. Se alimenta del silencio incómodo cuando alguien pregunta ¿estás bien? Y tú respondes con un sí que no crees. El vacío nunca se va del todo, porque no es un monstruo que habita en un cómic o en una pantalla. Es una parte de ti, de mí, de todos. Una sombra que susurra que no vales nada, que no hay salida, que no importas. Una voz que, si no se enfrenta, crece hasta volverse ensordecedora. Thunderbolts nos mostró que no necesitamos superpoderes para enfrentar esa oscuridad, solo necesitamos no hacerlo solos. Pero recuerda esto, el hecho de que Bob haya sido salvado una vez no significa que esté a salvo para siempre, porque el vacío sigue ahí, y si no lo escuchas, si no lo reconoces, si pretendes que no existe, algún día volverá a abrir los ojos.